Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiabin. Entre el 11 y el 13 de junio se celebró la cumbre del G7 en la ciudad costera de Carbis Bay, en el Reino Unido. Con esta cumbre, Estados Unidos espera transmitir el mensaje de su retorno al escenario internacional y mostrar una posición común con sus aliados occidentales para contener a China. ¿De qué manera afectará esto a China y al mundo? ¿Qué papel está desempeñando este reducido círculo en la gobernanza global de hoy en día? Hoy en nuestro estudio contamos con la presencia del señor Yan Jin, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China. Señor Yan, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestra conversación hablando sobre la cumbre de los 7 que se celebró entre el día 11 y 13 de junio. Entonces, es una reunión que abarca una amplia gama de temas, como por ejemplo la seguridad, el tema de pandemia, la distribución de las vacunas, geopolítica, etc. Entonces, en general, ¿qué impresión le ha dejado esta cumbre? ¿Cuáles cree que son los temas que merece la pena prestar especial atención? Bueno, quería resumir mis puntos de vista sobre esta cumbre en 3 frases. La primera es que yo creo que esta cumbre trataba de mostrar una ambición muy grande, pero creo que es muy difícil lograr finalmente. Por ejemplo, esta cumbre quería formar una alianza de los llamados países democráticos, quería unificar los impuestos comerciales a nivel mundial, quería tratar de realizar la recuperación económica después de la pandemia, quería hacer muchas cosas, pero yo creo que es muy difícil lograrlo, cumplir estas promesas, porque sabemos que desde una perspectiva histórica siempre la cumbre G7 viene acompañado por muchas palabras lindas, pero muy pocos de ellos pueden finalmente llegar a las acciones muy concretas. La segunda es que esta cumbre ha cubierto muchos temas, pero parece que todo tiene mucho que ver con China, como si China fuera octavo miembro país de esta organización, pero creo que eso le da un color muy claro de confrontación entre grandes poderes. La tercera frase es que el ambiente de esta cumbre ha sido mucho mejor en comparación con la anterior. Por ejemplo, los líderes tanto de Estados Unidos como de Reino Unido se reunieron por antemano antes de la cumbre, lo cual ha mostrado una recuperación de relación entre Estados Unidos y los países europeos. El G7 publicó un comunicado tras concluir una reunión. En el documento critican China debido a sus asuntos con la región administrativa especial de Hong Kong, la región autónoma uigur de Xinjiang y la región china de Taiwán. Zhao Lijian dijo que el G7 está calumniando a China e interfiriendo gravemente en los asuntos internos del país. Lo que se ha dicho son calumnias deliberadas sobre China e interfiere en los asuntos internos de China. Es una seria violación de la Carta de las Naciones Unidas, contrario al desarrollo pacífico y a la cooperación benéfica para todos. Ha revelado esfuerzos de unos cuantos países como Estados Unidos por crear conflictos y contradicciones. China se opone enérgicamente a esta situación. Estados Unidos está enfermo y el G7 debería tomarle el pulso y recetarle algo primero. China reafirmó que la era de un país o un grupo de países dictando la política global se ha acabado y ha señalado que el multilateralismo en la comunidad internacional es más importante que nunca y que obligar a otros países a campos va en contra de la tendencia de la historia y está destinado a fracasar. Yo quiero decir que esta cumbre del Grupo de los 7 se celebró en un contexto de que Estados Unidos toma a China como uno de sus principales competidores del mundo. Entonces, en esta cumbre también ha realizado unos debates sobre China, sobre cómo enfrentar a China conjuntamente en el futuro. Pero a su parecer, ¿de qué manera esto va a afectar al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de China en adelante?
Bueno, no creo que esa cumbre de G7 va a impactar China en muchos aspectos. Creo que aunque en la declaración final común ha mencionado varias veces China directamente, pero yo creo que el consenso dentro del grupo 7 para confrontar a China, o sea, tomar China como su rival principal es muy limitado. La intención yo creo que la intención de la administración de Biden es aprovechar esta cumbre para estrechar las relaciones con sus aliados occidentales para formar una alianza anti-China, pero y guardar el llamado sistema internacional basado sobre las reglas. Pero estas reglas no fueron elaboradas por la comunidad internacional, sino por unos pocos países occidentales. Hay que darse cuenta de que en el mundo solo hay un sistema internacional, que es el sistema internacional basado sobre las Naciones Unidas. En el mundo solo existe un conjunto de reglas, que es las normas básicas de relaciones internacionales basadas sobre la Carta de las Naciones Unidas. Mi conclusión es que los 7 países de Grupo 7 no pueden representar la comunidad internacional. Ni siquiera todavía existían muchos conflictos y confrontaciones internos entre estos 7 países. Por eso no creo que esta cumbre puede ser un factor muy negativo para el desarrollo de China en el futuro. Sí, estos países no es una parte limitada, no puede representar todo el mundo. Y por otra parte, dentro de estos países también existen diferentes posturas y opiniones sobre el desarrollo de sus relaciones con China. En cuanto a las relaciones entre China y los países europeos y la Unión Europea, yo creo que existen tanto oportunidades como desafíos. Entonces, ¿cuáles son sus observaciones respecto al desarrollo de esta relación en adelante? Bueno, creo que a través de esta cumbre podemos ver que las relaciones entre China y Europa, o mejor dicho, entre China y Unión Europea, ha entrado en una etapa nueva que ambos lados de la competencia y la cooperación está aumentando, porque hemos tomado nota de que varios países europeos dentro de este grupo G7 mostraba su postura similar a Estados Unidos, pero diferente, aunque similar pero diferente en cuanto a cómo lidiar con la relación con China. Según una perspectiva histórica, que la comprensión de Unión Europea hacia China siempre cambia. Es decir, es diferente, se cambia de acuerdo con las circunstancias y la coyuntura internacional. Entonces yo creo que en el futuro, aunque habrá competencias, pero la cooperación seguirá siendo el tono principal de la relación entre China y Europea. Por ejemplo, los países Italia, Francia, Alemania seguiría buscando oportunidades de cooperación en el sector de telecomunicación, de infraestructura, porque lo que necesita ellos en este tiempo de pandemia es cooperación lo más posible con China. Entonces creo que el futuro de la relación entre China y Europa sería muy brillante. Sí, esta vez los países del Club de los 7 acordaron movilizar un volumen de 40 billones de dólares para impulsar los proyectos de construcción de las infraestructuras de los países de ingresos medios y bajos. Esto, aunque ahora todavía no tenemos más detalles sobre la aplicación de esto, según algunos expertos y medios, es un proyecto que ellos quieren hacerlo como una alternativa de la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cómo ve usted la aplicación o la planteación de
este proyecto por parte del Club de los Siete, ¿por qué ellos quieren plantear un proyecto como esto en este momento? Bueno, yo creo que según mis observaciones, finalmente esta cumbre, el Grupo 7 lo denominó a esta iniciativa como Build Back Better World. En español sería reconstruyamos un mundo mejor. Estoy de acuerdo con usted de que yo creo que la acción, esta iniciativa ha mostrado una postura diferente de Estados Unidos y en comparación con su predecesora Donald Trump. En la época de Donald Trump, lo que hacía Estados Unidos es sabotear y difamar la iniciativa de una franja y una ruta de China. Ahora la estrategia de Estados Unidos ha cambiado. Es decir, quiere invitar a China y elaborar una iniciativa similar a la nuestra. Yo creo que su meta sería contar con los apoyos de países occidentales y sus aliados para formar una alianza de infraestructuras para ayudar a los países menos desarrollados. Pero yo creo que por otro lado también ha dado una evidencia para probar que la base económica de la iniciativa de una franja y una ruta es completamente correcta, porque Estados Unidos quería invitar a la nuestra. Pero tenemos que prestar aún más observación y atención que para ver si el Grupo 7 se limita a vender conceptos o si habrá acciones muy específicas en seguimiento en el futuro. Sí, claro. Pero ahora también mucha gente está preguntando, ¿cree que este nuevo proyecto planteado por el Grupo de los Siete va a dejar impactos al desarrollo de la iniciativa de la Franja de la Ruta? O, como lo que mencionan ellos, quiere ser una alternativa de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Entonces, si esto va a sustituir a la iniciativa de la Franja de la Ruta. No lo creo, por tres razones. La primera, creo que creo que China tenemos la ventaja estratégica del tiempo, porque sabemos que ya estamos en el 8º año desde que China proponemos la iniciativa de una franja y una ruta. Durante estos años pasados hemos firmado más de 200 acuerdos de cooperación con más de 161 países y organizaciones internacionales. Hemos lanzado más de 2.000 proyectos de cooperación. Eso significa que ya tenemos la ventaja estratégica del tiempo. O sea, esta iniciativa del Grupo G7 finalmente llegó, pero un poco tarde, ¿no? Sí. En el segundo lugar, creo que esta iniciativa del Grupo 7 está debajo de la bandera de ayudar a los países menos desarrollados a desarrollar su infraestructura, pero con una serie de condiciones adicionadas. Por ejemplo, hay que respetar los llamados valores democráticos. Hay que proteger, o sea, existen muchos estándares de protección del medio ambiente, de derechos humanos, etc. Para estos países que todavía en la fase de desarrollo, o sea, su prioridad es desarrollo, es muy difícil para ellos satisfacer las demandas del Grupo 7. La tercera razón sería porque la aspiración original de China para lanzar la iniciativa de una franja, una ruta, es ayudar a los países a lo largo de la ruta para desarrollar su economía, para erradicar la pobreza, etc. Sin embargo, vamos a ver esta iniciativa del Grupo 7 que fundamentalmente tiene su intención geopolítica, es decir, el objetivo del Grupo Grupo 7 es contrapesar la influencia de China. Y por eso creo que esta iniciativa está destinada a fracasar finalmente. Sí, claro. Y desde otra visión, yo creo que, como lo que usted acaba de mencionar, esto demuestra que la iniciativa de la Franja y la Ruta ha logrado
muchos éxitos. Entonces ellos quieren hacer algo similar a esto para recompensar la iniciativa de China. Esto yo creo que no es importante, pero si debido a que China ha lanzado una iniciativa que pueda ayudar a los países en vías de desarrollo y por otra parte los otros países desarrollados también pueden tener un proyecto que realmente pueda ayudar a los países en vías de desarrollo. Esto en general es algo positivo para nuestro mundo en general. Como lo que usted acaba de mencionar, ahora China ya desde su aplicación, la aplicación de la iniciativa de la Franja y la Ruta ha logrado progresos en sus cooperaciones con diferentes países, sobre todo con los países en vías de desarrollo. Concretamente, en cuanto a sus cooperaciones con los países en vías de desarrollo y sobre todo con los países hispanohablantes, latinoamericanos, ¿qué es lo que puede contarnos en cuanto al desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta? Hemos visto que la cooperación conjunta entre China y América Latina en el marco de la iniciativa de una franja y una ruta hemos logrado muchos éxitos. Por ejemplo, hemos firmado entendimiento memorándum de entendimiento con unas decenas de países de América Latina y otros países, aunque no hemos firmado acuerdos muy concretos, pero ya hemos lanzado cooperaciones y proyectos muy pragmáticos. Además de eso, también hemos tomado nota de que unos países occidentales, tales como España, ha participado activamente en la cooperación entre China y América Latina bajo el marco de una franja y una ruta. Eso muestra que la iniciativa de una franja y una ruta no solo ha favorecido a los intereses de los países menos desarrollados, sino también puede satisfacer las demandas de inversión y de tecnología de los países desarrollados. Sí, y el tema de la lucha contra la pandemia y la distribución de las vacunas también debe ser un tema muy relevante en este último año. Y claro, esta vez en la cumbre del Club de los 7 también se han discutido sobre estos temas y también ha hecho una declaración sobre la distribución de las vacunas. Entonces, ¿cómo evalúa usted estas declaraciones del Club de los 7 sobre la distribución de las vacunas? Y claro, es un asunto de suma importancia para resolver la pandemia hoy en día, una distribución más equitativa. Entonces, ¿qué esfuerzos se necesita hacer realmente para mejorar la distribución de las vacunas a nivel mundial? Bueno, vemos que no hasta la inauguración de esta cumbre, Reino Unido y Estados Unidos anunciaron su plan concreto para la donación de vacunas, no hasta la inauguración de esta cumbre, pero bajo la constante presión de la opinión pública y de los otros países en el mundo. Yo creo que es una promesa tardía. Y la realidad es que la distribución de las vacunas para luchar contra COVID-19 a nivel mundial es muy injusta. Una razón, lo que ha debilitado la efectividad de la respuesta conjunta de la comunidad internacional para responder a la pandemia. Una razón muy importante es porque los países muy ricos, o sea, los países occidentales, representados por Estados Unidos, estaban acaparando las vacunas, muchas vacunas, suficiente para todo el pueblo de Estados Unidos, incluso todo el pueblo de los países occidentales. Entonces creo que la promesa de Grupo 7 solo se limita a ser un remedio. Y todavía no sabemos si estas promesas se van a cumplir en el futuro, finalmente. Ni siquiera el problema más importante para resolver la distribución de las vacunas es la insuficiente
capacidad de producción de las vacunas, o sea, mejor dicho, los insumos. Sí. El segundo problema es que cómo tenemos que distribuir las vacunas de una forma más equitativa. Hay que quizás los países en el mundo tenemos que hacemos esfuerzos conjuntos para prohibir los países ricos apacalar en el futuro aún más vacunas. Sí, claro. Eso me hace recordar que hace meses, cuando China comienza a proporcionar vacunas a la comunidad internacional, también había voces en algunos medios o de algunos políticos occidentales dicen que China hace esto con algunos objetivos políticos, pero creo que en este momento tenemos que dejar al lado la política y concentrarnos en cómo tomamos acciones concretas para mejorar la distribución equitativa para las vacunas a todo el mundo. Sí. Es lo que tenemos que hacer sin perder tiempo en los asuntos inútiles. Y hay que decir que antes de la celebración de la cumbre del Club de los 7, Estados Unidos también ha lanzado una serie de políticas o medidas concretas para enfrentar China. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para ampliar la lista negativa para las inversiones de las empresas chinas. También hay otras acciones concretas. Para ellos es como esta lucha o esta competición con China, ellos lo toman como una competición entre diferentes valores o entre diferentes sistemas políticos. Pero para usted, ¿es verdad que esta es una competición de diferentes valores o detrás de esto tiene algunas causas fundamentales de estos frecuentes ataques de Estados Unidos contra China? Bueno, yo creo que la confrontación entre China y Estados Unidos ha venido durante muchos años, pero los ataques venían directamente contra China. Tuvieron lugar hace quizás hace 4 o 5 años, es decir, desde la administración de Donald Trump. Yo creo que la razón fundamental de la confrontación entre China y Estados Unidos, o mejor dicho, Estados Unidos, nosotros nos ven como un rival estratégico, sería porque somos dos países ideológicamente totalmente diferentes, o sea, de diferente sistema político. Además, desde su interés estratégico nacional de Estados Unidos no puede reconocer que China es un país que emergente en la zona Asia-Pacífica. Otras palabras, Estados Unidos no quieren ver una China poderosa y al mismo tiempo ideológica diferente a Estados Unidos. Y también creo que otra razón muy importante es porque desde una visión histórica que Estados Unidos siempre tiene las raíces tiene las raíces muy profundas en su pensamiento estratégico de política exterior, por ejemplo, la hegemonía, la política del poder, etc. Sí, claro. En la actualidad, al hablar de la administración, gobernanza global, hay diferentes plataformas. Por ejemplo, el Club de los 7 era una plataforma importante para la gobernanza global, porque en los años 70 del siglo pasado, el PIB de los países del Club de los 7 ocupaba el 80% del PIB mundial. Entonces, con el desarrollo del tiempo, ¿cómo califica usted el papel que está jugando el Club de los 7 en la gobernanza global? Y en cuanto a cómo fomentamos una gobernanza global más justa y equitativa, más razonable, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, yo creo que la organización de G7
siempre ha sido un club de los países desarrollados occidentales. Sí. Durante mucho tiempo en la historia ha jugado un papel muy importante en el escenario internacional, especialmente en la gobernanza global internacional. Pero debido al crecimiento muy rápido de las nuevas economías emergentes y la aumentación de voz de estos países, parece que el Grupo G7, la posición del Grupo 7 ha disminuido poco a poco. Ahora, a través de esta cumbre del Grupo 7, me da una impresión de que es un show muy exagerado para mostrar su solidaridad. ¿Por qué? Porque estos 7 países han hecho todo lo posible para mostrar la solidaridad interna. Yo creo que porque los conflictos y contradicciones internas del Grupo 7 ha debilitado su influencia del Grupo 7. Entonces, yo creo que en el futuro, bajo un contexto de ausencia de este y de esencia de oeste, los 7 países, incluso más países occidentales, prestarán más atención a esta única plataforma de coordinación de política. En otras palabras, aprovechará aún más de esta plataforma para coordinar posiciones comunes y para responder a los desafíos conjuntamente, porque ningún país, incluso estos países desarrollados, por ejemplo, no puede resolver esta pandemia. Claro. Entonces, pero mi conclusión es que la tendencia de la disminución de su influencia del Grupo 7 es inevitable. En cuanto al tema de la reforma del sistema de gobernanza internacional, yo creo que un sistema de gobernanza global tiene que ser beneficio no solo para unos pocos países, sino para toda la comunidad, especialmente para los pueblos de diferentes países. Sí. Sí. Entonces, no puede ser determinado por un grupo de interés, o sea, un grupo de unos pocos países, por ejemplo, G7. Yo creo que la reforma del sistema de gobernanza internacional tiene que adaptarse a los cambios profundos que está sufriendo el mundo, especialmente este equilibrio de poderes internacionales. Sí. Y aumentar aún más la representación y la voz de los países menos desarrollados para para reflejar la voluntad y las voluntades y los deseos de estos países, o sea, de la mayoría de los países de la comunidad internacional. Sí, eso es porque en estos últimos años hemos visto que el Club de los 20 está desempeñando un papel cada vez más importante en la gobernanza global, porque tiene una representación más amplia, no solo la representa a los países desarrollados, sino también los intereses de los países en vías de desarrollo. Y hay que reconocer que es un corriente el desarrollo pacífico y la cooperación internacional. Y para ejercer una función más positiva, sea Grupo de los 7, sea Grupo de los 20 o otras plataformas internacionales, hay que fomentar este tema de desarrollo pacífico y las cooperaciones. Exacto. Esto puede lograr más reconocimiento a nivel mundial. Muchas gracias por su comentario. Gracias a usted. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.